Creo que la época más fuerte o más difícil fue el tiempo en el que viví acá, que nos vinimos para Buenos Aires y ahí estaba sola. Y ahí fue la primera violación, porque había abusado de mí, pero nunca me había violado. Y acá en Buenos Aires fue la primera vez. Muchos años me atormentaron mis sueños y este monstruo. Y lo veía de diferentes maneras. Por ejemplo, hasta muy grande, las noches eran terribles para mí, o la oscuridad. No apagué las luces durante mucho tiempo. Aún habiendo acomodado mi vida espiritual, fue un proceso, porque la vida es un proceso. Siempre fue a través del juego y cosas. Las frases que me acuerdo eran frases negativas que me dijo, que fueron las que me marcaron mucho mi adolescencia, que tenían que ver con que yo no tenía nada, con que no servía, con que era una prostituta. En realidad no me la decías con esas palabras, sino que me decía con palabras más fuertes, con que todo lo que tenía no era mío, sino que le pertenecía, que si no hubiera estado en la calle. Esas eran las palabras negativas que lo utilizaba siempre cuando generaba violencia y era donde estaba mi mamá. Y mi cama estaba al lado de una ventana, que había un muñeco que generaba una sombra. Y esa sombra me hacía acordar a los momentos que a la noche aparecía mi padrastro a abusarme. Y quizás antes de dormirme, esa sombra me generaba ese miedo, ese terror nocturno, esa inseguridad. Y hoy puedo darme cuenta que tenía que ver con que pensaba que él estaba llegando una vez más. No puede ser. Abusaste de mí durante 10 años de mi vida. Me mira así porque nunca se lo había dicho. Le digo, no entiendo por qué. Le digo, te hice respetar por tus nietos, porque te perdoné, porque yo encontré a Dios y te perdoné, pero no podés seguir así. Y vos sabés que él, se puso a llorar ese día. Me dijo que había abusado de mí por bronca de mi mamá, porque le quería dar una lección a mi mamá, porque de mi mamá me dijo barbaridades, que ella siempre lo había engañado, que era una prostituta, se mantuvo en su posición de siempre. Le digo, ¿yo qué tenía que ver? Pero vos eras su bien más preciado, me dice.